Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias porque el Señor es bueno. Sus misericordias eternas. Y cuesta meterse en esa palabra eterno. Parece que las misericordias van a ser solo allá en la eternidad, pero tenemos vida eterna, y al tener vida eterna sus misericordias nos alcanzan eternamente. Así que por eso me agradaba dentro del compartir que tenía el hermano Samuel cuando estuvimos compartiendo acá en el Nuevo Lobos. Él decía que estaremos eternamente con el Eterno. Eso es precioso lo que dijo, ¿eh? Estaremos eternamente con el Eterno. En lenguaje precioso, hermanos. Por eso que va a decir Hebreos que cuando ya salimos del campamento, cuando salimos de todo aquello que es sombra, que figura, y nos metemos en lo verdadero, llevamos un fruto de labio que confiesan su nombre. Y dentro de ese fruto de labio me agradaba lo que el hermano decía: estaremos por la eternidad con el Eterno. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuando con nuestra lectura, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Ya, 10. Y me voy a meter en otro lado. Bueno, Hebreos capítulo 10 entonces. ¿Al 9? ¿Cuándo? ¿El viernes leímos el 9? Ya. Hebreos capítulo 10 entonces. Ni que lo hubiésemos calculado, habríamos llegado a cenar con el capítulo 10. Ni que lo hubiésemos programado esto. Llegamos justo a la cena con el capítulo 10. Bien. Hebreos entonces, capítulo 10, leemos tal cual como está escrito en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta ahí con nuestra lectura. Bueno, creo que el día viernes ya concluimos con uno de los
tema el día viernes con el capítulo 9 y que finalizábamos con todo lo que era el alimento sólido que nos va a hablar el Espíritu Santo aquí en el libro de los Hebreos. ¿Y por qué decimos el Espíritu Santo? Porque partimos leyendo el libro de los Hebreos preguntándonos quién era el escritor, el autor del libro de los Hebreos. Entonces dijimos, podría ser Pablo o podría ser Lucas, uno de los dos grandes postulantes por el lenguaje, por la forma como va mostrando el Antiguo Testamento y relacionándolo con el Nuevo Testamento, pero llegamos a una conclusión de que la palabra y todos los hombres santos de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Así que fuese Pablo o fuese Lucas, tenemos una certeza: el Espíritu Santo nos habla en el libro de Hebreos. Y el Espíritu nos hablaba en esos 4 capítulos que vimos que este elemento sólido tenía que ver con este sumo sacerdote que está ministrando en una vida indestructible. Y eso nos dio gozo, alegría, porque tenemos la tendencia a veces, y muchos hermanos nuestros, esa tendencia de apuntar a un hombre como digno de perder su salvación o de perder la vida eterna. La vida es eterna, no es una vida pasajera, no es una vida momentánea, ni siquiera dijo una vida poderosa como dando lugar a que en algún momento pudiese acabarse. Sí, poderosa, pero podría acabarse igual. No, vida eterna. Y no lo vemos solo nosotros, vean al apóstol Pedro. Él no necesitó hacer grandes estudios teológicos ni bíblicos. La revelación le fue suficiente. Después de haber conocido a Cristo, al Hijo del Dios viviente, y una vez que Cristo lo confronta con esas palabras, váyanse ustedes también. ¿Qué le dice? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pedro ahí? Que la palabra contiene vida eterna. La palabra de Dios contiene, dentro de ella misma contiene vida eterna. Y cuando la palabra penetra en el corazón de un hombre, vida eterna lleva consigo. Y al pasar la palabra por un hombre va a dejar vida eterna. Cuando la palabra es oída, como dice Hebreos, y nos va a decir allí en los primeros capítulos de Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, cuando el hombre oye la palabra, la vida eterna mora en él. El que escucha, no, ese que escucha va a divagar en muchas cosas, muchos pensamientos. Y hasta puede llegar a una postura de comenzar a colocarse a la altura de Dios, a tener sus temas con Dios. Como un día hablábamos acerca de este griego filósofo Platón, ¿se recuerdan? Arrogante el hombre. Los griegos tienen mucha sabiduría, muchos sabios, ellos aman eso, el intelecto, la sabiduría, y son halagados los hombres por su sabiduría. Entonces Platón en algún momento miró al cielo y dijo: si tú verdaderamente existes, ven y baja a hablar conmigo. Hasta el día de hoy hay una estatua en Grecia que recuerda a Platón mirando hacia arriba y con el dedo apuntando hacia abajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca vino a hablar con ese hombre. Dios no viene a hablar con los soberbios. No. Dios viene a hablar con los humildes, con aquellos que atienden la voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El corazón puede estar muy duro, pero cuando la palabra se hace oír, ese hombre no puede ser más duro. La palabra es como ese martillo que quebranta la peña. Quebrará ese corazón de roca. El problema es que Platón siguió siendo roca para siempre. Y ahí se quedó, una estatua. Y nosotros, necios, torpes, sin conocimiento, nadie nos va a recordar así. Si alguien nos tuviera que recordar, va a tener que mirar para arriba nomás. Amén, pues. Gloria a Dios por eso. Bien, pues hermanos, la ley, dice la palabra de Dios, tenía la sombra de los bienes venideros. Lo vimos eso en el capítulo 9. Y hablamos en parte de lo que significan los bienes venideros. ¿Qué eran los bienes venideros? A ver, los que estuvieron acá. Los bienes venideros son bienes reales, bienes que tienen realidad. Porque los bienes que ministraba el sumo sacerdote eran bienes que eran figura. Y hablamos en el capítulo 9 y nos ministró el Señor de que el Espíritu Santo contó una parábola. Fue una parábola escrita allí en el libro de Éxodo. No fue una realidad, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Y recién hablaba con el hermano Andrés y hablábamos acerca de la mesa de la proposición, donde estaban los panes, solo para los hijos, nadie más tenía acceso a esa mesa. Habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, y solo los hijos podían tener acceso a esos panes. Por eso es que David fue cuestionado cuando entró y tomó los panes, porque él no era sacerdote.
¿Ve? ¿Pero qué le dice el maestro? Que él en el fondo tenía toda la libertad de entrar. Lo que pasa es que todo eso era una parábola, no era realidad. La verdadera mesa se iba a manifestar un día. La verdadera mesa, el verdadero pan. Y la ley solo ministró eso. Bienes que eran figura, eran sombra. Y llama la atención ver a tantos hombres cómo tropiezan en la sombra. Hace poco me llegó un mensaje por internet que me invitaban a participar del tabernáculo de no sé cuánto. A la hermana la fueron a pasar a ver del tabernáculo de Elías y todo lleno de figuras y salen por una puerta como que son el sacerdote y lanzan el mensaje al pueblo. Entonces tropiezan en sombra. ¿Quién de ustedes ha tropezado alguna vez en su sombra? Entonces nuestro Padre jamás hizo el tabernáculo, que era sombra, para que nosotros tropezáramos con la sombra, sino para que entendiéramos la parábola. Ese hombre que entraba una vez al año, hablamos en el capítulo anterior que Dios quería tener comunión con su pueblo. Y se propuso en su corazón que le hicieran un tabernáculo. Y le construyeron un tabernáculo con un cuarto así chiquitito donde él vendría a hacer morada. Y entraría un solo hombre en ese cuarto. Y lo más terrible es que más encima entraría una sola vez al año. Es muy poquita comunión. Y él quería tener comunión con su pueblo. Llegamos a decir que es irónico llegar a ver a un Dios teniendo eso. No hay intimidad en ese cuarto muy chiquitito. ¿Ve? Pero todo eso era sombra, era figura. Que un solo hombre entrara tenía que ver con que había un solo hombre que podía entrar en el verdadero tabernáculo. El varón aprobado por Dios, Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote. Todo era una parábola. Ese velo que estaba allí divisorio era una parábola. ¿Ve? El velo se rasgó. Entonces ahora nosotros podemos entrar y tomar con libertad de la gloria, de la Shekinah, le dirían los hermanos, y la presencia de Dios y tener comunión con Él, intimidad con Dios. Por eso es que Él dice, yo seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Intimidad. Luego dice, estarán mis palabras y mis leyes escritas en sus mentes y en sus corazones. Nunca más me acordaré de sus pecados. La garantía de que el pecado sería quitado de nosotros. Y añade diciendo con la última frase, nadie más enseñará a otro, conoce al Señor, sino que Él mismo nos enseñará. O sea, conocimiento, intimidad con Dios. ¿Ve? Y esa es una garantía. Son las 3 grandes garantías del libro de Hebreos. Bien, y acá nos está diciendo que todos aquellos sacrificios nunca pudieron ser perfectos a los que se acercaban. Y el hombre se acercó a Dios. Si cuando el hombre supo que Dios quería tener comunión con su pueblo, el hombre procuró acercarse a Dios. Vean a Job, cómo buscaba el acercarse a Dios. Y si ustedes ven en esos primeros versículos del libro de Job, van a ver unos detalles preciosos de las conductas o de virtudes preciosas de Job. Era justo, ¿cierto? Temeroso. Hay 4 cosas que muestra allí. Y en esas 4 cosas él buscaba y se acercaba a Dios. Pero había una 5ª cosa que no reconoció a nadie. Solo Dios la encontró. Y era que Job se jactaba de aquello que él era. Entonces, pero en el fondo lo que les quiero decir es que el hombre siempre procuró acercarse a Dios, pero todos los sacrificios que se hacían no podían hacer perfectos los hombres porque no quitaban el pecado de la conciencia del hombre. Va a decir en el capítulo 4 del libro de Hebreos de que el pueblo nunca pudo entrar en el reposo. Y nunca pudo entrar en el reposo porque nunca pudo ser quitado el pecado de sus conciencias. Entonces iba a decir también que Josué nunca le pudo dar el reposo, pero sí el verdadero Josué, nuestro Josué celestial. Y ahí habla del día en que nos mete en su verdadero reposo y cómo el pecado es quitado de la conciencia. Hablaba en el capítulo 9 que el pecado primeramente fue quitado en los cielos, con la ofrenda que presenta este sumo sacerdote. Un sumo sacerdote distinto a todos, porque todo sumo sacerdote primero tenía que vertir sangre sobre sí mismo, porque había pecado en él. Pero, a diferencia del resto de los sumos sacerdotes, él no ofreció por sí mismo, sino que él por el pueblo, en representación de todo el pueblo. Y eso es lo que lo hizo un varón perfecto, un varón aprobado delante de Dios, porque él no estaba pidiendo perdón por sí mismo, sino que por el pueblo. Él llevó como ese animal que vimos en el capítulo 9, ¿se recuerdan? El buey de Azazel. Él llevaba a los pecados al desierto.
El sumo sacerdote imponía manos sobre la cabeza de ese buey y eran llevados los pecados del pueblo al desierto, a morir allá al desierto. Y nos va a decir el capítulo 9 que Él llevó nuestros pecados y nuestras transgresiones. ¿Ve? Se da cuenta que todo era una parábola, todo era figura, no para tropezar, sino para nutrirnos, enriquecernos, lograr ver de que nuestras escamas caigan de nuestros ojos. Y nos pase lo que le pasó a este hermano de la Reforma, Austin Spar, lo vimos en el capítulo anterior. Él definió la revelación como una grieta, una abertura en ese velo llamado cielo. Y como que cuando ve esa rotura, esa abertura en el cielo, logra ver lo que está del otro lado. Eso es revelación. Cuando vemos lo verdadero, los bienes reales, no la sombra, sino los bienes reales, tal como dice aquí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes reales, tenía la sombra de los bienes reales, no lo verdadero. Tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Esa imagen misma de las cosas son las que están allá. Por eso hoy día estábamos con los hermanos conversando y le decía que a veces lo que vemos manifiestan cosas que no se ven. Las cosas visibles manifiestan cosas invisibles. Pero de verdad yo creo que no hay nada más real, nada más sincero, nada más verdadero que lo que no se ve. Y precisamente los bienes venideros son aquellas cosas que no vemos hoy, pero podemos interpretarlas por medio de esas cosas que fueron figura y sombra. Y de otra manera, va a decir el verso 2, cesarían de ofrecerse, por supuesto. Pues los que tributan este culto limpios una vez, aquí está entrando en una suposición, de otra manera cesarían de ofrecerse, pero nunca cesaron de ofrecerse. Pues los que tributaron este culto, vamos a leerlo así, si estuvieron limpios alguna vez ya no tendrían más conciencia de pecado, pero entendemos que sí la tenían, ¿verdad? Si no, de otra manera nuestro Señor Jesucristo no habría necesidad de que hubiese cargado con nuestras culpas. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, era necesario otro cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, mire quién habla aquí. Aquí ya no está hablando ni Pablo, ni apóstol, ni está hablando el Espíritu Santo, sino que el mismo que se ofreció. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que todo aquel que en él creyere no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. ¿Ve? Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. ¿Ve? Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero? Lo que es sombra. Todo lo que es sombra, eso fue primero. Pero ¿qué es lo último? Lo real, lo verdadero. Y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o hablemos en la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo verdadero, eso es lo real. Allí está el verdadero sumo sacerdote, el verdadero Melquisedec. Ve que Melquisedec, cuando aparece, aún él era una sombra. Aún Melquisedec era una sombra del verdadero. O si no, no se diría según el orden de Melquisedec. Si no, se diría que Cristo mismo es Melquisedec, sino que se dice que él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Lo entiende? Melquisedec también fue una sombra. El verdadero es Cristo. Cristo es el verdadero. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. Pero él cuando aparece y llama mucho la atención, que no había tabernáculo, no había santuario, no había templo, pero se presenta como sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo es posible eso? Una sombra. Y Abraham lo vio, y Abraham en su corazón inmediatamente dijo, si este sacerdote ministra en algún templo, y si hay algún templo, allá quiero llegar yo. Y durante muchos años caminó buscando esa ciudad que tenía fundamentos. Vivió en tiendas, sin construir casas, sin construir morada, ni siquiera le dejó una herencia, una ciudad edificada para el hijo, sino que también el hijo y el nieto también, los tres. Por eso es que son tan nombrados después el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque buscaron esa ciudad que tenía fundamento, porque cuando vieron a Melquisedec, entendieron de que había uno verdadero. Melquisedec también era una sombra, una parábola.
en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y no podían, por más que intentar, no podían, ni los machos cabríos, ni los becerros, nada podía quitar el pecado. No podían entrar en el reposo de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vimos, no sé en qué capítulo, 7 o 6 puede ser, de que habían dos oficios. El hombre o era rey o era sacerdote. Pero no podía hacer ambas cosas. Entonces, si David era rey, no podía entrar como sacerdote a comerse el pan de la proposición. O el sacerdote, siendo sacerdote, no iba a ir a colocar ordenanzas sobre el pueblo, a guiar el pueblo, ¿verdad que no? O es sacerdote o es rey. Y aquí vemos un sumo sacerdote que se ha sentado en el trono de Dios. O sea, un sumo sacerdote rey. ¿Ve? Y eso es lo que va a decir Melquisedec. Él es sacerdote del Dios Santísimo y rey de Salem. Rey de paz y rey de justicia. Gloria a Dios por eso. No es cualquier sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote rey. Y lo mejor de todo es que ese sumo sacerdote rey, que es nuestro sumo sacerdote, tal como va a decir Hebreos en los capítulos anteriores, que esto es lo más excelente, va a decir el Espíritu Santo de Hebreo, que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Nosotros tenemos. ¿Y sabe quién es ese gran sumo sacerdote que nosotros tenemos? El Hijo de Dios. O sea, no es cualquiera, hermano. No es Abraham, Moisés, ni... No, es el Hijo de Dios. Mire, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Va a decir en el capítulo 1, mire, me retrocedí como 10 capítulos para atrás. Va a decir en el capítulo 1, y aquí hay una traducción incorrecta y yo quiero mostrársela de alguna manera. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice esta versión. 1960, pero ¿sabe lo que dice la versión 1508? Mire, tantos años que nos fuimos para atrás, y que es la traducción más correcta del griego. Dice así, mire: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por un Hijo. ¿Lo logra ver? Sí, por un Hijo. ¿Ve? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por un Hijo. Es como, qué sorpresa, Dios tiene un Hijo. ¿Lo entienden? Nadie en el Antiguo Testamento logró ver que Dios tenía un Hijo, que Él había engendrado un Hijo en la eternidad. Por eso es que encontraban blasfemas las palabras de Jesús cuando Él decía, soy el Hijo de Dios. Porque ¿quién podría? ¿Dios tiene un Hijo? Eso es una aberración. Pero la traducción correcta del griego en este versículo es, en estos postreros días Dios nos ha hablado por un Hijo. O sea, esa es una alegría para la iglesia. Dios tiene un Hijo. Y ese Hijo es nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Por eso es que Él entró como el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ve? Así que no tiene uno solo. Él vino como unigénito, pero subió como el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. 4 veces aparece esta frase, se ha sentado a la diestra de Dios en el libro de Hebreos. Es muy importante lo que dice el Espíritu ahí. Solo Él se pudo sentar a la diestra de Dios. Nadie más pudo sentarse a la diestra de Dios. Por eso es que en Ezequiel Dios le va a decir a Satanás, oye, tú eres hombre nomás, le dice, ¿cómo se te ocurre tú vas a colocarte a la altura de Dios? Tú eres solo un hombre. ¿Sabe por qué? Porque había uno solo que se iba a sentar en ese trono. Aunque Satanás lo haya anhelado en su corazón, Dios estaba tranquilo, porque Él sabía que había uno solo que tenía la autoridad de sentarse en ese trono, nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que pataleara el diablo. Y a pesar de que la gente hoy vive muy desesperada por lo que el diablo haga o dice, nos ministró hace poco el Señor que todo está controlado por Él. Aún la rebelión de Satanás es una rebelión observada.
Y todo está controlado por Dios. Así que Satanás, hermanos, ahora debe estar pensando, no pude. Estos tuvieron comunión igual nomás. No puede, hermano, no tiene poder, eficacia sobre los santos. En el verso 13, de en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y la pregunta que uno se hace, ¿cuáles son sus enemigos? ¿Cierto? Y acaba en parte explicar en el verso 14 que los santificados son los que fueron hechos perfectos. O sea, todo lo que no es perfecto, lo imperfecto, es enemigo de Dios. ¿Lo entiende usted? Claro. Todas las tinieblas que se revelaron se imperfeccionaron. Dejaron de ser perfectos. Porque cuando Él los creó, ¿cómo los creó? Perfecto. Sí, por supuesto. Pero al tener esa independencia, al decir ellos, no, si nosotros también podemos hacer nuestro movimiento, si nosotros reunámonos y tengamos también nuestro líder, como lo hacen los gobiernos del mundo. Independencia, y todos los 18 de septiembre celebran la independencia. Pues el primero que celebró independencia fueron esos ángeles que cayeron al principio. Ellos celebraron su independencia, que bueno, independícense. Pero Dios nunca más estuvo con ellos y los encerró en cárceles de oscuridad, para que nunca más les resplandezca la luz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que eso significa? Que la luz nunca más les resplandezca, que ellos nunca podrán arrepentirse. Por eso es que gocémonos cuando sintamos arrepentimiento de nuestros errores, porque Dios permitió que la luz nos resplandezca. Y a esos ángeles que cayeron al principio, los cubrió en una cárcel de oscuridad. Nunca podrán arrepentirse. Y nosotros cometemos un error y nos arrepentimos, ¿cierto? Eso es luz. Nos resplandeció la luz. Gloria a Dios por eso. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, Cristo, nuestro sumo sacerdote, llevó esa ofrenda al altar. Y cuando yo les dije que el pecado fue quitado de allá, de la vista de Dios, no es que el pecado estaba allá en los cielos, sino que Dios veía al hombre y lo único que se encontraba, que lo que era, pecado. Así que con su sangre, Él arrancó el pecado primero de la vista de Dios, de los ojos de Dios. O sea, Dios nos miraba y ya no ve más pecado. ¿Lo entiende? Esa es la primera obra que va a hacer nuestro sumo sacerdote. Va a entrar con la sangre al lugar santísimo. Entonces nosotros decimos, no, si la sangre fue primero vertida a nosotros, como dice Pedro. No, primero la sangre entró al lugar santísimo, en el propiciatorio, en la tapa del tabernáculo, donde están esos dos querubines, así, uno frente a otro, de las cuales cosas dice el Espíritu Santo. No vamos a entrar en detalle ahora, porque hay mucho misterio en eso. Y en este tiempo, y mientras estemos en este lugar, no vamos a saber. Así que no busque qué son esos angelitos, esos dos criaturitas que están allí. Porque no vamos a entrar en detalle en este tiempo. Cuando lleguemos allá, eso era, Señor. Mire, allá vamos a saber. Pero en este tiempo no. Lo que les quiero decir es que allá primero entró con la sangre y arrancó el pecado de la vista de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hizo en el cielo? Derramó su sangre. Y aquí en la tierra derramó su espíritu. ¿Ve? Esas dos cosas. Por eso es que hay tres cosas que dan testimonio en el cielo: sangre, agua y espíritu. ¿Por qué? Porque en el cielo derrama su sangre y sobre los hombres derrama su espíritu. ¿Y sabe lo que hace el espíritu? Arranca el pecado de nuestra conciencia. ¿Lo entiende usted? Por eso es que vimos el capítulo 9, de que ya no caminemos entristecidos por el pecado que cometimos, porque Él ya lo arrancó de nuestra conciencia. Y lo figuramos con un ejemplo tan terrenal, tan humano, pero no hallaba cómo explicárselo, hermano. Pero es como ese perdonazo del dicón. ¿Cómo se siente usted cuando lo libran de eso, de la deuda del dicón? ¡Ah, qué descanso, hermano! Esto es mucho más glorioso, porque de nuestra conciencia fue quitado el pecado. Para siempre. Para siempre, hermanos. Gloria a Dios por eso. Para siempre. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Aunque alguien vaya y le diga, oye, ¿no te acordáis que ese era un borracho drogadicto? No, no me acuerdo, va a decir Dios. ¿No te acordáis cómo eran esas hermanas, esos hermanos? ¿No te acuerdas tú que eran terribles? No me acuerdo. Porque el pecado fue quitado, nunca más
hará memoria de nuestros pecados. ¿Sí? Y esto va a tener una significancia importante. ¿Sabe por qué? Porque una vez al año, lo vimos el día viernes, se celebraba el aniversario del pecado. Qué terrible, ¿verdad? Porque ellos no celebraban la libertad del pecado. El solo hecho de llegar una vez al año a pedir perdón por sus pecados les recordaba que eran miserables. Les recordaba que eran hombres que no podían ser libertados por su fuerza. El hecho de que el sumo sacerdote entrara y ellos anhelosos esperando afuera, ¿seremos perdonados? No. Los hacía sentir miserables. Lo más bajo, lo último. Y ahí salía el sacerdote y decía, tenemos un año más. Y era un descanso para ellos. Pero una vez al año hacían la conmemoración, el aniversario o el cumpleaños del pecado. Porque no podían sacar el pecado de sus conciencias. Qué terrible, ¿verdad? Pero sin embargo, Él, entrando una sola vez y para siempre, ha hecho perfectos a los santificados. ¿Ve? Pues donde hay remisión, y yo les pregunto, ¿hemos sido redimidos? Tenemos la remisión. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ve? Ya nunca más ofreceremos ninguna ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, y esto es para nosotros, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios, hermanos. Hay un camino vivo y nuevo. ¿Ve? Un camino que a Israel le gustaría haber conocido. Pero nos conocimos nosotros. Y también lo van a conocer, así que no nos sintamos tan tristes tampoco. Israel también conocerá este camino. Amén. Y uno se pregunta, ¿qué camino es ese? Ese camino nuevo y vivo. Porque por ese camino entramos al lugar santísimo, ¿o no? Claro. Partamos de esta base. Los santificados son los perfectos. Y los que no son perfectos tendrán que estar bajo los estrados de sus pies, que serán sus enemigos, ¿verdad? Los imperfectos. Y va a explicar en parte por qué razón el apóstol Pablo nos va a decir que el propósito de la anunciación del evangelio es para ser perfecto o para presentar perfecto delante de Dios a todo hombre. ¿Ve? Y en otro lugar va a decir también que tanto la anunciación del evangelio como las escrituras, que son útiles para enseñar, redarguir, exhortar, tienen el propósito de presentar perfecto a todo hombre de Dios. Dos cosas. La anunciación del evangelio y la palabra escrita, la que está allí. ¿Ve? Esas cosas son para hacer perfectos a los hombres delante de Dios. Entonces, ¿por qué se precisa de perfección? Porque todo lo imperfecto va a estar debajo de los pies de Dios. Y nosotros no estamos para estar debajo de los pies de Dios, sino para sentarnos en el trono con Él. Nos vamos a sentar. Entonces la perfección se hace necesaria, y el llamado del Espíritu en todo el libro de Hebreos, ¿cuál es? Pasar de la niñez a la madurez. Y ese proceso lo va a llamar como la perfección. Y estamos llamados a ser perfeccionados. ¿Les puedo invitar a leer una escritura en el libro de Isaías? Capítulo 35, hermano. Es que está este texto de Hebreos donde dice que hay un camino nuevo y vivo. Entonces uno se pregunta qué camino es, aunque claro, nosotros tenemos ya una noción, y si nos adelantáramos a la palabra diríamos, ese camino es Cristo. Amén, ese camino es Cristo. Pero también hay algo más, que es como un carácter de Cristo aquí en Isaías, y yo ando acá en Lamentaciones. Ya. 35, Isaías 35, hay un texto en hebreo donde va a decir que el remedio para los hermanos cansados, ¿cuál es? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se recuerda de ese texto? Mire, la simetría de lo que va a mostrar después en el libro de Hebreos con respecto a Isaías 35. El verso 3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles,
decídalo de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire el verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios. Mire, así que hermanos, teniendo libertad para entrar por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con un corazón sincero por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió. ¿Y cuál es ese camino nuevo? Es ese camino que se está profetizando aquí en Isaías. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿No le da tranquilidad eso? ¿Te da tranquilidad eso? No va a pasar inmundo por él. ¿Sabe lo que va a decir Apocalipsis? Que el que sea inmundo, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Déjenlo nomás. Al inmundo que sea inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Y por este camino, el camino hacia el lugar santísimo, no pasará inmundo por él. ¿Lo entiende usted? Leímos de que cuando Cristo vuelva por segunda vez, va a volver sin relación con el pecado. Y Él dice, os tomaré a mí mismo, a su cuerpo. O sea que cuando Él venga por su iglesia, no tendrá relación con el pecado, pero Él dice que viene a buscarnos a nosotros. O sea, ¿cuál es nuestra garantía en esto? De que el pecado no tendrá relación con nosotros tampoco. De que el pecado nunca más se enseñoreará de nosotros. De que no habrá pecado en nosotros. ¿Lo entiende? Sí, eso es. Este camino de santidad no pasará inmundo por él. Hasta que sus enemigos se han puesto debajo de sus pies, son los inmundos. Son los que siguieron siendo inmundos. Y a pesar de que en algún momento fuimos inmundos, Él nos santificó. Y ahora que estamos santos, nos seguimos santificando. ¿Amén? Claro. Así que hermano, debe darle garantía a eso de que el inmundo no va a pasar por ese camino. Aunque nos griten todas las cosas que nos griten en realidad. Y vamos a ir caminando por ese camino, capaz que nos griten tanta barbaridad. Nos podrán gritar torpe, nos podrán gritar débil, nos podrán gritar miedoso, pero ¿sabe? Lo único que nos podrán gritar, inmundo. No nos van a poder gritar inmundo. ¿Ve? Así que eso es una alegría que debe manifestarse en nuestros corazones, porque nadie nos podrá gritar inmundo. Sí, es verdad. Somos torpes, a lo mejor débiles, ¿ve? Miedosos, pero inmundo no. Amén. Por eso, hermanos, por eso es que pasamos y nos acercamos a la mesa con libertad, porque estamos en paz con Dios. No somos sus enemigos, no estamos debajo de sus pies, ¿sí? Él volverá sin relación con el pecado y tomará su iglesia. Gloria a Dios por eso. Hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, hermano. Es fiel nuestro Señor Jesucristo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria a Dios. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se acuerda cuando hablamos del tsunami que hubo para allá? No era en Constitución el lugar, Yo después me quedé con la duda, y en Temuco, en un lugar que se llama Puerto Saavedra, allí era el lugar, que yo me quedé con la duda, dije, no me acuerdo lo que le dije a los hermanos. Entonces, a veces hay cosas que quedan en el aire y quedan en el corazón de la iglesia. No es nada que afecte a nuestra salvación, pero después alguien me iba a decir, oiga hermano, nunca pasó eso ya en Constitución. Esto pasó en Temuco, en un lugar que se llama Puerto Saavedra. Una abuelita que no podía correr, no podía arrancar al cerro, y su hija la dejó botada, la mamita, y partió corriendo nomás la hija para el cerro, y la abuelita dijo, no, yo no puedo correr, hija. Así que se fue a su iglesia, al local ahí donde ella se reunía, y ahí se encerró con otra hermana. Habían 2 hermanas en esa congregación, y ellos esperaron la muerte, porque
el tsunami era inminente, venía y iba a golpear con fuerza, y eran puras chozas las que tenían allá en ese lugar de Puerto Saavedra. Son puras chocitas, puras casas débiles, ni siquiera tenían buen fundamento esas cosas. Y fue y se encerró ahí con su hermana en la congregación o en la iglesia esa. Y vino el tsunami y arrancó, pero de los cimientos, esa iglesia. Y flotó ese asunto ahí, se fue el tsunami y bajó esa iglesia con las abuelitas adentro. El arca de la abuelita. Entonces, no les pasó nada. Y salieron, ¿ve? Y estaban orando ferviente las abuelitas allí. Entonces, bien dicen muchos, la iglesia no salva. Pero esta abuelita fue salva por la iglesia. ¿Ve? Hermanos, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Estemos siempre en la comunión de los santos. Mantengámonos aquí donde el sumo sacerdote habla, donde él ministra. Antes solo uno podía entrar y tomar del pan y tomar de todas las cosas que estaban allí. Y habían incluso instrumentos que no podían entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerda que lo vimos en el capítulo 9? El incensario no estaba en el lugar santísimo. Pero aparece aquí en el capítulo 9 dentro del lugar santísimo. Qué extraño, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Quién trasladó el incensario a ese lugar santísimo? Nuestro sumo sacerdote. Dijo, ¿y qué hace este incensario afuera? Dijo el sumo sacerdote. Es como lo que le pregunto, ¿y ustedes? ¿Por qué no? ¿Qué están haciendo aquí? Es que nadie nos ha ofrecido trabajo a nosotros, los desocupados. Vamos a trabajar, le dijeron. Entonces el sumo sacerdote dijo lo mismo. ¿Qué hace este incensario aquí afuera? Y lo metió dentro del lugar santísimo. Ese incensario somos nosotros. ¿Ve? Somos ahora los que emanamos ese olor grato delante de Dios. ¿Sí? Y estamos en el lugar santísimo. No dejemos de congregarnos, más cuando sabemos que el día se acerca. ¿Sí? Hermanos, hoy que nos vamos a acercar a la mesa del Señor de una manera muy especial, no es que en otros días no nos acerquemos a la mesa del Señor, siempre nos estamos acercando a la mesa del Señor, pero este día de una manera muy especial, porque vamos a hacer memoria del día en que nuestro sumo sacerdote entró al lugar santísimo. Y para poder entrar hubieron cosas que él tuvo que hacer primero, y una de aquellas cosas era morir. Y él tuvo que padecer, y tuvo que padecer mucho por amor a nosotros. Y no importa que Satanás se jaste y diga, lo maté, aunque en realidad si Satanás supiera lo que iba a hacer, oiga, no lo habría matado nunca, por hermano. ¿Sabes lo que Satanás tenía que haber hecho? Haber encerrado a Jesús en un cajón con un letrero. Este hombre no puede morir nunca, porque si este muere, nosotros morimos. Claro, por hermano. Satanás no tenía idea. Yo creo cómo se debió haber agarrado la cabeza después que vio morir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? ¿Cómo tiene que haberse agarrado la cabeza como se agarra la cabeza hoy día? ¿Cómo van a ir estos? No entiendo cómo estos miserables pueden ir y participar de la cena del Señor. Estos débiles, miedosos, debe estarse agarrando la cabeza, no se lo pueden creer. Pero aquí estamos, sus hijos. Hermanos, hacemos memoria de su muerte y de su resurrección, porque es lo que nos permite entrar al lugar santísimo y nos permite tener comunión con el Padre por el Hijo y nos permite entender lo que el Espíritu Santo nos ministra y nos comparte, lo que nos ministra en todo tiempo y lo que va aconteciendo con su iglesia. La iglesia está siendo perfeccionada, la iglesia está siendo madurada, la iglesia tiene el gran privilegio de ser enseñada y guiada ya no por la ley, sino que por el Espíritu Santo. Todo lo que ministró la ley era figura, pero lo que nos ministra el Espíritu es verdadero. Y el Espíritu nos va a guiar hacia toda la verdad. Así que hermanos, esto que estamos ministrando en este momento no es sombra, es verdadero. Este es el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue partido. Y esta es la sangre de Cristo que por nosotros fue derramada. Y vamos a hacer memoria de Él, de este momento precioso que está archivado en la eternidad. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, como nosotros en este momento vamos a dar gracias, puestos en pie, hermanos, por favor, con reverencia. Esto es una fiesta solemne para los hijos.
Los judíos celebraban la fiesta de la luna llena, luna nueva, pero era sombra, era figura. Esto es verdadero. La congregación de los primogénitos. Eso es verdadero. Así que cuando le pregunto, ¿y usted a qué iglesia pertenece? A la congregación de los primogénitos, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Damos gracias al Señor Padre, damos gracias en esta hora porque nos permite acercarnos a la mesa en plena certidumbre de fe, limpiada nuestras conciencias de pecados. Estamos en paz contigo y eso nos da alegría, nos da gozo. La justicia y la paz se besaron en la cruz del Calvario. Por tu sangre bendita, hoy podemos estar limpios, hoy podemos estar en paz contigo, hoy podemos participar de estos bienes reales. Que es tu cuerpo, que es tu sangre, hacer memoria de Él con todo entendimiento, en pleno conocimiento. Sabemos lo que hacemos, con alegría lo hacemos. Señor, esa revelación bendita que le diste a tus discípulos al principio, este es tu pan y este es tu sangre, nosotros también la vemos en esta hora. Padre, no tenemos otro lugar a donde ir, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y este pan que en esta hora vamos a comer, lo vamos a hacer en memoria de ese día en que tú nos libertaste del pecado. No estamos aquí celebrando el aniversario del pecado. No estamos acordándonos de nuestros pecados. Estamos haciendo memoria del día de la libertad. Estamos haciendo memoria del día de la redención. El día que nos permitiste entrar en el lugar santísimo. Gloria a Dios por eso. Padre eterno, te damos gracias y permítenos que con acciones de gracia, con mucha alegría, podamos tomar de tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió, como nuestro hermano Daniel, parte el pan y les dijo, tomad, comed. Hermano, pasen en plena libertad. El hermano allá va a ir acercándose. Tomen del pan. No lo partan dos veces, pártanlo de una sola vez, porque él solo una sola vez fue partido. Una sola vez y para siempre. Pártanlo de una sola vez. Ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hagan memoria de cómo Él rasgó el velo, de cómo Él partió el pan por amor a todos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No en memoria del pecado, en memoria de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Comamos, hermanos, con alegría. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Tu cuerpo partido por nosotros. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Gloria a Dios. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí, una vez más. Así que vamos a participar como hombres libres, sin relación con el pecado. Por eso acabamos de comer un pan sin levadura, porque esa levadura representaba el pecado en nosotros, pero la levadura fue quitada de nosotros. Así que ya no seremos leudados con el pecado, sino que seremos leudados con la buena levadura, como dice el apóstol Pablo, la levadura de verdad y de justicia. Y llama la atención que el pan quedó bien gordito, leudó igual, sin levadura. Nosotros también leudaremos. Somos una masa especial. Y esta masa leudará sin la levadura de los fariseos, esa levadura de pecado. Hermanos, ahora, con esa misma alegría y ese mismo gozo, pasemos también a beber de este nuevo pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjese servir, déjese ministrar por el Espíritu. Amén. Hermanos, pasen, beban del vino del Señor, de una misma copa. Gloria a Dios.